Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles. Un gusto de verdad estar con ustedes un sábado más. Em, Antes de iniciar, no sé si tienen alguna duda o algún comentario con relación al tema anterior de clasificación de cuentas, relacionado a la clasificación del balance general y a la clasificación del estado de resultados. Terminamos de ver el tema de estado de resultados de ingresos y gastos para poder partir de ahí, si no entramos al tema de la partida doble. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, 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 licenciado. licenciado. Sí. Pues terminamos de ver lo que es ingresos y gastos. ¿No? Según sus anotaciones, Mario, ¿dónde nos quedamos? Para recapitular. Sí terminamos, Vic, hasta donde tenemos gastos. Bueno, según lo que tengo, incluso hicimos un ejemplo de patrimonio neto. Ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces, si terminamos, solo para recapitular así a grandes rasgos, habíamos dicho que la clasificación de cuentas se divide en dos grupos, en las cuentas de balance general o estado de situación financiera y en las cuentas del estado de resultados. El balance general se dividía en activo, pasivo y patrimonio. El activo, a su vez, tenía una subclasificación que era el activo corriente y los activos no corrientes, ¿sí? Activos corrientes, derechos y bienes que pertenecen a la empresa que son realizables rápidamente en efectivo y que nos generan un beneficio económico en el futuro. Y los activos no corrientes también son bienes y derechos de la empresa, pero que se consumen o su desgaste es a largo plazo, que también tienen un beneficio económico para la empresa, pero es más allá de un periodo fiscal. Al igual que en el pasivo, se dividía en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Pasivo corriente, deudas y obligaciones a corto plazo, y pasivo no corriente, deudas y obligaciones a largo plazo. Y el patrimonio o el capital, que es donde estaba representada la inversión de los propietarios de la empresa y donde se van a clasificar y registrar todas las transacciones relacionadas con los propietarios o con los dueños de la empresa. Adicionalmente, para el estado de resultados teníamos la clasificación de ingresos y gastos, o si lo quieren llamar de otra manera, ganancias y pérdidas, que las ganancias están representadas por los ingresos y las pérdidas por los gastos, que también se le puede llamar así, o dentro de la clasificación van a haber cuentas que van a representar un gasto y van a haber cuentas que realmente van a representar una pérdida. Entonces, en la cuenta de ingresos clasificábamos todos los ingresos generados por la venta de bienes o servicios y que nos aumentaban el patrimonio debido a que los ingresos al finalizar el periodo fiscal también o se trasladaban a la sección del patrimonio del estado de situación financiera. Y los gastos, ahí registramos los costos y los gastos en los que la empresa incurre para generar sus ingresos de sus actividades comerciales, y los gastos o las pérdidas lo que hacen es que disminuyen nuestro patrimonio porque aunque la empresa tenga pérdidas, ese resultado de pérdida también se afecta la sección del patrimonio en nuestro estado de situación financiera. Adicionalmente, habíamos visto la clasificación del balance general en esta imagen o en este ejemplo, donde estaba clasificado según la NIF para pymes, en corriente, no corriente, activo y pasivo, y la sección del patrimonio. Y este creo que sí no se los había enseñado, que era el estado de resultados, que básicamente les indicaba que en el estado de resultados,
lo esencial es que nosotros podamos aprender y entender cómo se estructura el estado de resultados. Acá tenemos nuestros ingresos de operación, donde registramos todos los ingresos relacionados con las ventas de la actividad económica principal de la empresa, y se registran también las devoluciones y rebajas sobre ventas que la empresa tenga. Cualquier descuento sobre ventas que la empresa le haga a algún cliente también se registra en este apartado y reduce el nivel de nuestros ingresos. El costo de ventas básicamente nos sirve para determinar cuánto nos costó poner a la venta nuestro producto. Y esta incluye varias cuentas que nos van a ayudar a determinar ese objetivo que es el del costo de ventas, determinar cuánto nos costó llevar ese producto o poner a la venta ese producto. Adicionalmente teníamos los gastos de operación, que se dividen en gastos de ventas o en gastos de distribución. Y los gastos de administración, que acá vamos a comprender sueldos, vamos a comprender pago de impuestos, vamos a registrar el desgaste de nuestros activos fijos, de nuestros activos intangibles también. Vamos a registrar el pago de salarios, entre otras cuentas. Y adicionalmente tenemos otra clasificación de otros ingresos o de otros gastos, para ingresos o gastos que no están relacionados directamente con la actividad económica principal de la empresa. Entonces, acá pregunto, ¿leyeron el documento? ¿Leyeron los documentos que les envié? Como dijo Lick, perdone. ¿Lograron leer los documentos que les envié? De las clasificaciones de las cuentas, Lick. ¿Correcto? ¿Y del documento de la partida doble? Donde estaban debe, haber y eso. ¿Correcto? Sí. Sí, les di, bueno, yo le di una medio, Lick. Ok. Les O voy a sea, sí lo compartir. leemos, pero cuesta un poquito que se nos quede. Creo que todo, pero sí, sí los tenemos. Ok. Les voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si la pueden visualizar. Creo que les voy a compartir toda la pantalla porque aquí no me va a permitir intercambiar ventanas. Permítanme un segundo. Me dicen por favor si pueden observar el cambio entre Excel y PDF. Sí se puede, Lick. Sí se puede ver. Ok, perfecto. Bien. Les envié este documento de clasificación de cuentas. Como si los que pudieron observar el documento o los que lo pudieron leer, dentro de esta clasificación de cuentas ya está clasificadas varias cuentas que van en el activo corriente, cuentas que van en el activo no corriente, cuentas del pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, cuentas de patrimonio y cuentas de estado de resultados, ¿sí? Y tenemos dos columnas que se llaman debe y haber, y cada cuenta tiene una X que representa en qué columna se clasifica cada una de ellas. Para los que leyeron el documento de la partida doble, vamos a repasarlo un poco para que entremos en el contexto. Nos dice que la partida doble se basa en el principio fundamental de que cada transacción económica tiene un impacto en al menos dos cuentas contables. Estas cuentas son una que se carga o se debita, que es conocida como debe, y la otra que se abona, que es conocida como haber. Dice, esta regla establece que la suma de los valores debitados debe ser igual a la suma de los valores acreditados en cualquier conjunto de transacciones contables. Y pues acá nos habla del proceso de la partida doble, que es primero la identificación de la transacción, luego el registro y luego los montos y el equilibrio. Acá, este cuadro es el esencial que nos va a ayudar a comprender el uso de la partida doble y a entender esta clasificación de cuentas en cuanto al debe y en cuanto al haber. ¿Sí? Entonces, para que
podamos entender de mejor manera. Me dicen si lo pueden leer bien ahí, por favor. Entonces, vamos a definir la partida doble como un sistema contable que consiste en una o varias cuentas que se cargan o que se colocan en el debe y una o varias cuentas que se abonan o que se colocan del lado del haber. Para saber qué tipo de cuentas o qué cuentas colocamos en el debe o qué cuentas se clasifican dentro del haber, tenemos el cuadro que iba en el documento. Entonces, este es el cuadro base para la partida doble o para realizar el libro diario o para realizar la jornalización de las cuentas contables. Entonces tenemos acá el apartado de cuentas, tenemos acá el apartado de la clasificación. El debe y el haber, como bien lo decía el documento, va a representar el lado de las columnas en donde vamos a clasificar cada una de las cuentas. Pero adicional a debe y haber, también reciben otros nombres, como por ejemplo debitar o acreditar, o como cargo o abono, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de debe, debitar o cargo, nos vamos a referir a la misma columna. Y cuando hablamos de haber, de acreditar o de abono, también nos vamos a referir a la misma columna. Ahora bien, estas reglas son importantes porque van a haber cuentas de activo que se van a poder cargar y van a haber cuentas de activo que se van a poder abonar, aunque si se dan cuenta en las cuentas de activo, la mayoría, su naturaleza van del lado del debe, ¿sí? Pero como bien lo indica el cuadro, cuando nosotros en las cuentas de activo, independientemente si es activo corriente o no corriente, cuando las colocamos del lado del debe o cuando las debitamos o cuando las cargamos, las cuentas de activo aumentan, ¿sí? Pero cuando esas cuentas de activo las colocamos del lado del haber, esas cuentas disminuyen, ¿sí? Esto, por favor, si no les, si van teniendo dudas, pueden levantar la mano acá en el Meet para poder resolver las inquietudes que les vayan saliendo. ¿Sí, Antonio? O sea, en el debe se suman y en el haber se restan. Correctamente, es como que hiciéramos esto. Si colocamos en el lado del debe, vamos a aumentar, ¿sí? Se los voy a poner acá con símbolos, tal vez así se nos hace más sencillo. Vamos a aumentar las cuentas de activo, ¿sí? Y cuando las cuentas de activo las colocamos en el haber, van a disminuir, las vamos a restar, ¿sí? A eso se refiere con que aumenta o disminuye. Por ejemplo, la cuenta caja, ¿sí? Yo tengo, digamos, me dice a mí un ejercicio que debite de la cuenta caja 500 quetzales. ¿Lo logran visualizar? Me dice debite de la cuenta caja 500 quetzales. Si nosotros vemos nuestra clasificación, el documento que les mandé, la cuenta caja se clasifica en el debe. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activo, ¿sí? Independientemente de que sea activo corriente o no corriente. Acá hay una cuenta que va en el haber, pero estas cuentas ya las vamos a ir viendo más adelante, que la reserva para cuentas incobrables ya habíamos profundizado un poco para qué nos sirve, ¿verdad? Por eso va clasificada en el haber. Pero específicamente la cuenta caja son bienes y derechos que le pertenecen a la entidad. ¿Por qué? Porque en la cuenta caja se registran todas las transacciones de la empresa que se maneja, donde se maneja efectivo, ¿sí? Entonces, ya sea ingreso o salida de dinero. Entonces, si me están diciendo que yo debite la cuenta caja, entonces acá a qué se está refiriendo esta instrucción.
a que yo debo de colocar la cantidad que me están indicando del lado del haber. ¿Por qué? Porque debe también se le conoce debitar y cargar. ¿Qué significa esto? Que estos 500 quetzales van a venir de este lado de mi balance de saldos y significa que mi activo va a aumentar o el saldo de mi cuenta de caja va a aumentar en 500 quetzales. Pero si me dicen en vez de debitar que yo abone, por ejemplo, que yo abone o acredite la cuenta de caja en 500 quetzales, entonces yo no lo coloco del lado del debe, sino que lo coloco del lado del haber. Y eso significa que esos 500 quetzales van a ir a restar al saldo que se tenía acumulado en la cuenta de caja. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en la cuenta de caja 500 quetzales en el debe, significa que a mi caja entraron 500 quetzales en efectivo o que la empresa recibió 500 quetzales en efectivo. Pero si esos 500 quetzales aparecen del lado del haber, significa que salieron 500 quetzales de la caja de la empresa, ¿sí? O se realizó alguna compra, por lo tanto salió dinero en efectivo de la empresa, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Vamos comprendiendo, jóvenes? ¿Sí, Gabriela? Disculpe, aquí podría ser entonces deuda. Eso es la parte del haber, podría ser deuda, ¿no? Esa parte. No necesariamente. No Ok. necesariamente. En el lado del haber significa que yo realicé un pago, pero lo realicé en efectivo. Entonces, por esa razón, yo tengo que disminuir mi cuenta de caja, porque ese efectivo ya no lo voy a tener ahí, ¿sí? Porque estoy Ok, haciendo un pago. comprendo. Ya. Por ejemplo, digamos que un cliente realiza una compra, ¿sí? Yo le vendí algo y él me pagó en efectivo, ¿sí? Tengo que hacer el registro de la cuenta de ventas, pero si él me pagó en efectivo, también tengo que registrar el ingreso de ese dinero en efectivo en la cuenta de caja, ¿sí? ¿Van conmigo acá? Voy a poner el ejemplo de acá. Digamos que hubo una venta en efectivo de 500 quetzales, ¿sí? Tenemos acá el debe y tenemos acá el haber, ¿sí? Entonces, como yo realicé la venta en efectivo, entonces significa que a mí me ingresaron 500 quetzales en efectivo, ¿correcto? Yo los recibí. Por lo tanto, tienen que entrar a la caja de la empresa, ¿sí? Entonces yo tengo que registrar la cuenta de caja con los 500 quetzales que yo recibí, ¿sí? Ya este esquema que estoy haciendo ahorita lo vamos a entender cuando empecemos a ver la estructura de la partida doble. Entonces yo voy a recibir los 500 quetzales de la venta que yo realicé en efectivo. ¿Van conmigo acá? Pero adicionalmente, ¿sí? Como la partida doble nos dice que afectan a por lo menos dos cuentas contables, ¿sí? Una que se carga y otra que se abona, ¿sí? No, como dice acá en las reglas, por cada cargo, ¿sí? O por cada debe de existir un haber, o por cada débito debe de existir un crédito, o por cada cargo debe de existir un abono, ¿sí? No se puede dar un solo procedimiento. Siempre debe de existir una con la otra, ¿sí? Y nos dice que también siempre debe de existir igualdad, o sea que nos debe de cuadrar la transacción que vamos a registrar, o sea que nos debe de sumar en cantidades iguales, tanto el debe como el haber. Entonces, yo recibí los 500 quetzales de esa venta que yo realicé en efectivo, pero adicional a eso yo tengo que registrar la venta que fue el ingreso por un valor de 500 quetzales.
Entonces, al momento de yo hacer mi sumatoria, me doy cuenta que tengo la igualdad y que cumplo con las reglas del principio de la partida doble. Una, que por cada cargo que yo cargue la cuenta de caja, debo de tener un abono o una cuenta que se abone y debe de existir siempre igualdad, ¿sí? Entonces, esto significa que yo estoy aumentando el saldo de la cuenta en 500 quetzales. ¿Por qué? Porque ese dinero ingresó a la empresa en efectivo, ¿sí? Ahora bien, no fuera una venta, sino que fuera una compra. Entonces el procedimiento es al revés. En vez de que me ingrese el dinero está saliendo de mi caja. ¿Por qué? Porque estoy realizando un pago en efectivo, pero no necesariamente tiene que ser una deuda, ¿sí? Entonces yo tengo que registrar la compra por los 500 quetzales y tengo que registrar la salida del dinero está saliendo de la cuenta de caja porque es en efectivo con los 500 quetzales. Entonces, si se dan cuenta, la cuenta de caja ahora está del lado del haber. Cuando estaba del lado del debe, aumentaba mi cuenta de caja, pero cuando está del lado del haber, la está disminuyendo. Entonces, acá se cumple el criterio de la tabla de la partida doble. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Licenciada, no sé si podría darnos más ejemplos para ampliar y reforzar ese Sí, conocimiento, claro. porque sí me está costando un poquito. Acá les tengo varios ejemplos para poder realizar. Entonces vamos a terminar con la teoría y después nos dedicamos específicamente a la práctica, ¿sí? Pero estas reglas son importantes que las podamos aprender, ¿sí? Entonces, si yo una cuenta de activo la coloco del lado del debe o la debito o la cargo, se va a aumentar el saldo de la cuenta. Y cuando una cuenta de activo yo la ponga en el haber, la acredite o la abone, la va a disminuir. Ahora, las cuentas de pasivo, cuando están del lado del debe, se disminuyen. Y las cuentas de pasivo, cuando están del lado del haber, aumentan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza o el nacimiento de la transacción nace como una obligación o como una deuda. Entonces, acá, como les decía, no es tanto de mecanizarse, sino que de analizar el contexto en el que se realizan las transacciones. Al igual que la cuenta de capital o de patrimonio, si está del lado del debe, la cuenta se disminuye, y si está del lado del haber, las cuentas aumentan. Cuando hablamos de ingresos, también nos referimos a las ganancias. Entonces, cuando las ganancias están del lado del debe, las ganancias o los ingresos se disminuyen, y cuando están del lado del haber, las ganancias o los ingresos aumentan. Ahora, con los gastos o las pérdidas, cuando están del lado del debe, se aumentan, y cuando están del lado del haber, se disminuyen. Siempre teniendo en cuenta que por cada cargo debe de existir un abono, ¿sí? Y siempre debe de existir igualdad. Nos dice que debe de cuadrar sumas iguales entre el debe y el haber. Entonces, para entender de mejor manera este esquema, nosotros hacemos algo en contabilidad que se llama jornalizar. Que la jornalización es llevar un registro diario de las transacciones que se realizan dentro de la empresa. Entonces, nos dice que la jornalización es el acto de registrar transacciones financieras en un libro diario, siguiendo el principio de partida doble, donde cada transacción afecta al menos a dos cuentas. Una que carga o una que se coloca del lado del debe, y la otra que abona o que se coloca del lado del haber. Nos dice, esto crea asientos con fecha, descripción y montos para mantener un registro organizado y preciso de las operaciones comerciales, facilitando informes financieros precisos. Cuando hablamos de asientos, pues podemos colocarlo acá, asientos contables.
o partidas de diario, se le llaman. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de jornalizar, nos dice que vamos a colocar algunas cuentas del lado del debe y otras cuentas del lado del haber. Para esto les voy a pedir de favor que tengan a la mano su documento de la clasificación de cuentas. Este documento para que vayamos ubicando las cuentas y digamos cuál es la naturaleza de las cuentas o dónde se deberían de clasificar, ¿sí? Ok, entonces acá en este ejemplo tenemos varias cuentas contables y nos piden lo siguiente, nos dice jornalizar las siguientes cuentas contables, ¿sí? Entonces, para jornalizar vamos a utilizar la siguiente estructura. Vamos a tener una columna donde vamos a colocar el número de partida o el número de registro contable. Tenemos una columna donde vamos a colocar el nombre o la descripción de la cuenta. Y vamos a tener las dos columnas del debe y del haber o del cargo o del abono o del débito o del crédito, ¿sí? Y para finalizar lo vamos a cerrar con doble línea, ¿sí? Siempre eso es importante. Entonces, vamos a realizar el registro de cada una de estas cuentas. Nos dice que debemos de jornalizar la cuenta de mercaderías, que tiene un valor de 10,000 quetzales. Que debemos de jornalizar la cuenta de IVA por cobrar, que tiene un valor de 1,200 quetzales. Y la cuenta de proveedores con un valor de 2,000 quetzales y la cuenta de capital con un valor de 9,000 quetzales. Entonces, primero debo de iniciar colocando el número de registro. Por ejemplo, si esta es la primera transacción que yo voy a registrar en el día, ¿sí? En la actividad de mi negocio, entonces para mí va a ser la partida número 1. ¿Sí? Y acá siempre le vamos a colocar la fecha en que se realizó la transacción antes de clasificar las cuentas como corresponde. Entonces, como acá no nos indican, digamos, una fecha específica en la que se llevó a cabo la transacción, vamos a tomar la fecha de hoy, que hoy es 23 de septiembre del 2023. ¿Sí? Entonces, importante, siempre debemos de tener un número de registro o el número de partida o el número de asiento contable y siempre debe de contener la fecha en la que se llevó a cabo la transacción. ¿Okay? Ahora sí, vamos a clasificar y vamos a realizar el registro de cada una de las cuentas. Entonces, siguiendo el principio de la partida doble, siempre va a existir una cuenta que va del lado del debe y siempre van a existir cuentas que van a ir del lado del haber. Por ejemplo, vamos a iniciar con la cuenta de mercaderías. A ver los que realizaron su investigación, ¿qué registramos en la cuenta contable de mercaderías? Todo lo necesario para las ventas. Ok. Todos los productos, ¿verdad? Todos los productos necesarios y que tenemos nosotros disponibles para poder vender. ¿Sí? ¿Quién dijo ese comentario? Disculpen. Leslie. Perfecto. Muchísimas gracias, Leslie. Entonces, efectivamente, como muy bien lo indica Leslie, son artículos, ¿sí? O bienes que nosotros vamos a tener disponibles para vender. Entonces, las mercaderías, según nuestra clasificación de cuentas, ¿en dónde la debemos de colocar? ¿Del lado del debe o del lado del haber? Del lado del debe. Del lado del debe. Ok. ¿Por qué se registra del lado del debe? Porque la cuenta de mercaderías, correcto, pertenece al activo y es un activo corriente. Entonces, su naturaleza o donde se origina la transacción es que esos bienes son propiedad de la empresa, que son realizables rápidamente, ¿sí? Y que de cierta manera yo lo puedo vender y tener el efectivo de manera rápida. O sea que me generan un beneficio económico de la actividad económica principal de mi negocio, ¿sí? De manera rápida.
Y al venderlo yo obtengo el dinero y ya puedo comprar más mercadería para poder seguir el proceso. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo hasta el momento? Sí, Lick. Ok, entonces la cuenta de mercaderías la vamos a colocar del lado del debe o la vamos a cargar con el valor que nos indica acá, con el valor de los 10,000 quetzales. ¿Sí? Cuando hablamos de naturaleza, cuando yo les digo naturaleza, me refiero a su clasificación o de dónde surge la cuenta contable o su transacción, que en este caso mercaderías analizamos que la naturaleza es una cuenta de activo y específicamente de activo corriente, ¿sí? ¿Estamos claros ahí para que vayamos amarrando esos conceptos para poder interiorizarlos? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con este movimiento? No, Lick. ¿No? Ok. Luego tenemos la cuenta de IVA por cobrar, ¿sí? Dentro de los conceptos que ustedes investigaron iba el concepto de IVA por cobrar. Sí, Lick, sí, va. Sí, Lick. ¿Qué registramos acá en esta cuenta? El IVA que está pendiente de cobro o el IVA que va a generar la venta de la mercadería. Perfecto. Entonces, acá vamos a registrar ese IVA por cobrar, o sea, ese impuesto, ¿sí? Que a nosotros en el futuro nos va a generar un beneficio fiscal por las mercaderías que nosotros tenemos a la venta. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto, ¿sí? Que realmente lo pagan los consumidores de nuestros productos. ¿Por qué? Porque nuestros productos ya deben tener incluido ese valor, ¿sí? Porque nosotros somos como agentes de recaudación del IVA. Entonces, a través de nosotros, las personas que no digamos, fungen como un negocio o no están formalmente inscritas, a través de nuestros servicios o de nuestros productos que tienen ese impuesto incluido, ellos lo pagan y nosotros somos, digamos, como ese intermediario entre la superintendencia y el consumidor para poder pagar ese impuesto, ¿sí? Entonces, el IVA por cobrar, según la clasificación de cuentas, ¿cuál es su naturaleza o cuál es su clasificación? Es un activo es un activo corriente y va en el debe. Correcto. Acá está, miren. Voy a resaltar. Es un activo, específicamente un activo corriente, y su naturaleza es que vaya clasificado en el debe. Entonces, por lo tanto, del lado del debe yo voy a colocar el valor que me están indicando que yo registre, ¿sí? Que es un valor de 1,200 quetzales. Ahora vamos con la cuenta de proveedores. ¿Sí? Ya ahorita les voy a explicar por qué estoy colocando la A y por qué vamos a seguir esta estructura. Entonces, ahora, la cuenta de proveedores, ¿qué registramos en esta cuenta según su investigación? A quienes nos facilitan los productos que nosotros adquirimos para la venta. Correcto, pero tiene una característica que son compras que nosotros realizamos al crédito, específicamente de las mercaderías, como bien decía, que nosotros vamos a tener disponibles para la venta, ¿sí? Esa es una característica fundamental. Son compras que realizamos, compras de mercadería que realizamos al crédito, ¿sí? O sea que ahí nosotros estamos generando o están haciendo una obligación Una de deuda, pago, ¿sí? una obligación de pago. Una deuda, como bien decía Gabriel. Entonces, por lo Es un tanto, pasivo. ¿sí, Sí, Valeria? ¿verdad? Ay, lo siento, proveedores es un pasivo, ¿verdad? Y van en la venta. Correcto, correcto. Si nosotros vemos en nuestra clasificación de cuentas y nos vamos a la sección del pasivo, aquí vamos a encontrar la cuenta de proveedores o acreedores comerciales, que va del lado del haber. Esa es la naturaleza de la cuenta, ¿sí? Acá está. Proveedores o acreedores comerciales o cuentas por pagar comerciales. También puede recibir ese nombre. Entonces, por lo tanto, los proveedores, ¿dónde lo vamos a registrar?
En el haber. En el haber por un valor de 2.000 quetzales. ¿Sí? Ahora vamos con la cuenta de capital. ¿Qué registramos aquí en la cuenta de capital? Según su investigación, ¿cuál es la definición o qué se registra acá en la cuenta de capital? En la capital se registran todos los bienes durables, también los recursos invertidos de una empresa para producir otros bienes. Ok, perfecto. Básicamente acá en la cuenta de capital va la inversión o la aportación que hace cada uno de los socios para la operación de la empresa, ¿sí? Para poner a funcionar la empresa. Muchas gracias, Juan Carlos, fue, ¿verdad? Héctor Piedrasanta. Héctor Piedrasanta, muchísimas gracias. Héctor. Perfecto. Entonces, el capital siempre va a ir relacionado con las transacciones que realicen los propietarios, con las ganancias o con las pérdidas que vaya generando el negocio. Entonces, según la clasificación de cuentas, el capital, ¿cuál es su naturaleza? ¿En dónde la clasificamos? A ver. A ver. En el haber. ¿Por qué en el haber? Porque eso es lo que está saliendo con la empresa. ¿Cómo, perdón? Se le escuchó un poquito entrecortado. Disculpe, Paula. Sí, disculpe, licenciado, es que tengo un poquito malo. No hay problema. Ok. Lo clasificamos del lado del haber porque está clasificado en la sección del patrimonio. Y si se recuerdan de la ecuación patrimonial que era activo es igual a pasivo más capital. Entonces significa que la suma del pasivo y el capital me da la totalidad de mi activo. Y como en el principio de partida doble también debe de existir esa igualdad, yo el capital no lo puedo colocar del lado del debe por ese simple hecho de que debe de existir la igualdad. Y adicionalmente que también el capital es una responsabilidad y una obligación que tienen las empresas de tenerlo presente siempre en sus estados financieros. Por lo tanto, como va generando también utilidades y va generando pérdidas, su clasificación va en la sección del patrimonio del estado de situación financiera y va del lado del haber. ¿Sí? Acá lo tenemos en el cuadro, capital o patrimonio neto. Si se coloca del lado del debe, se disminuye, y si se coloca del lado del haber, aumenta, pero su naturaleza es que vaya del lado del haber. Entonces, por lo tanto, los 9.200 quetzales que corresponden a la cuenta de capital, yo las coloco del lado del haber, ¿sí? Entonces, hago la sumatoria y efectivamente me da igualdad en la sumatoria. Ahora bien, todas las partidas o todos los registros contables, por favor, esto si lo pueden anotar, características que debe contener cada partida, deben de contener el número de registro o número de partida. En este caso es la partida número 1. Dos, debe de tener la fecha de transacción, de la transacción. Tres, debe contener mínimo una cuenta que se cargue y una que se abone. Cuatro, en la sumatoria siempre
debe existir la igualdad entre el debe y el haber. ¿Sí? Como en este caso, en el debe me da 11.200 quetzales y en el haber me da 11.200 quetzales. 5. Siempre se debe colocar un registro o una razón. ¿Qué significa esto? El registro o la razón es una breve descripción de lo que nosotros estamos registrando o de la operación que se llevó a cabo. Porque, por ejemplo, si nosotros solo vemos esto en una hoja, realmente, si tenemos experiencia en el campo, podemos identificar a qué se pudo haber dado esa transacción o ese registro. Pero lo ideal es que siempre debe de existir una pequeña descripción acá en esta parte que se llama registro. Voy a señalar acá con amarillo, en donde nosotros colocamos esa breve descripción para identificar qué estamos registrando. Entonces, por el tipo de transacción, nosotros acá estamos registrando la aportación de socios o de alguno de los socios. ¿Por qué? Porque tenemos la cuenta capital específicamente. Cuando nosotros en una transacción tenemos la cuenta capital, significa que algún socio está aportando o dinero o está haciendo una aportación en especie. ¿A qué me refiero con una aportación en especie? A que está dando materiales o está dando bienes o puede aportar deudas, entre otros. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, acá vamos a colocar que es por registro del aporte del socio X. Le vamos a colocar acá. ¿Sí? Porque no tenemos, digamos, el dato del nombre. Entonces, solo para que nosotros comprendamos qué tipo de registro hicimos acá. Pero acá deberíamos de especificar el socio, cuándo lo dio, qué fecha lo dio, en qué número de acta lo vamos a dejar estipulado, etcétera, ¿sí? ¿Alguna duda con este registro, jóvenes? Ok, ahora bien, en la partida doble siempre vamos a seguir un orden, ¿sí? Primero, las cuentas que se cargan, ¿sí? O que se debitan o que van del lado del debe. Y luego las cuentas que se abonan, se acreditan o que van del lado del haber. Y para llevar ese orden coloco esta palabra o esta letra que dice A. ¿Por qué? Porque las que van del lado del debe son cuentas que reciben los valores, ¿sí? Y las cuentas que van del lado del haber son las que dan los valores. O acá podemos registrar ingresos de cualquier tipo. No solo me refiero a ingresos de ganancias, sino que a ingresos de materiales, ¿sí? A ingresos de personal, ¿sí? A ingresos de dinero, de efectivo o a ingresos de cheques, etc. Y acá nos vamos a referir también a salidas. Salidas de dinero, salidas de personal, salidas de equipo, salidas de bienes, salidas de insumos, salidas de materiales, ¿sí? A eso nos vamos a referir con este orden. Entonces, en el debe vamos a registrar las cuentas que reciben, ¿sí? O donde se ingresa bienes o donde se ingresa dinero o beneficios para la empresa. Y del lado del haber, identificándolo con la letra A, vamos a colocar salidas de insumos, de materiales o de bienes, ¿sí? Y también vamos a registrar cuentas que dan, o sea, que donde sale dinero o donde estamos dando de baja activos, donde estamos dando de alta obligaciones también, donde estamos registrando que tenemos alguna nueva deuda, entre otros, ¿sí? ¿Estamos claros acá?
Licenciado, con una pregunta. ¿Esa referencia de dan a siempre se va a colocar o no? No, esto es únicamente para ejemplificar por qué se coloca la letra A. Únicamente va esta. Muy bien, licenciado, gracias. Ok. ¿Sí, Héctor? Lick, disculpe, entonces para tener un poquito ahí consciente el debe y el debe ingresos y el haber salidas. ¿Así es? ¿No? Correcto, pero no necesariamente solo eso, ¿sí? Ahorita vamos a ver otro ejemplo para que lo podamos entender mejor. Por ejemplo, acá, ¿por qué les digo ingreso? Porque acá, si se dan cuenta, tenemos la mercadería que va en el lado del debe, ¿sí? La mercadería, como bien lo decían las compañeras, es donde registramos los bienes que nosotros vamos a tener disponibles para la venta. Entonces, si yo la cuenta, si a mí me está ingresando ese material a mi bodega, ¿sí? Entonces, a mí yo estoy teniendo un ingreso de mercadería a mi stock de inventario, ¿sí? A mi almacén, a mi bodega. ¿Van conmigo acá? Entonces, por esa razón, la cuenta de mercaderías va en el debe también porque está ingresando esos bienes o esos productos a mi almacén o a mi bodega, ¿sí? Y el IVA por cobrar también va acá porque al momento de que nosotros siempre que realizamos una compra, va siempre ligado a la cuenta de IVA por cobrar, ¿sí? Cuando nosotros realicemos compras, siempre tengamos presente, siempre, aunque a mí no me lo digan ni en enunciado, ni me lo digan así directamente, siempre va a estar ligado al IVA por cobrar. Y cuando hablamos de ventas, las ventas siempre van a estar ligadas al IVA por pagar. Entonces, a mí las compras me generan un beneficio fiscal con el IVA por cobrar y las ventas me generan una obligación fiscal por el IVA por pagar, ¿sí? Entonces, por esa razón es que acá hay un ingreso de mercadería a mi almacén. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos recibiendo dinero, entonces no hay un ingreso de almacén, pero estamos recibiendo dinero. O puede que tengamos un ingreso de dinero en efectivo con la cuenta caja, ¿sí? Ahora, aquí en la cuenta proveedores, no es que esté habiendo una salida de un producto, pero sí está siendo creada una obligación y una deuda, por lo tanto, su naturaleza es que vaya del lado del haber. Pero, por ejemplo, en el momento en que yo realizo una venta, aparte de registrar el efectivo, tengo que registrar el ingreso y tengo que registrar la salida de ese producto de mi almacén o de mi bodega. Entonces, la cuenta de mercadería ya no iría del lado del debe, sino que iría del lado del haber para darle de baja a ese producto que ya vendí. O sea, ese producto yo ya no lo voy a tener en mi existencia, ¿sí? Entonces, acá lo que importa es evaluar el contexto de la transacción aunado a la naturaleza de la cuenta por el tipo de transacciones que se registran en cada una de ellas. ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, licenciado. ¿Sí, Erwin? Ahorita, al final de todo lo que explicó, prácticamente solo es el orden de las cuentas, ¿verdad? Todavía no hemos hecho eso donde dijo que una afectaba a la otra, donde se registran en los dos lados. Correcto, todavía no, pero ahorita ya vamos a entrar a eso. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿sí? Para poder profundizar más. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio
Por favor, siempre tengan su clasificación de cuentas a la mano. Nos dice, jornalizar las ventas al crédito con las siguientes cuentas contables. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo acá que jornalice? Ventas al crédito, ¿sí? Entonces, primero me tengo que poner en el contexto que yo estoy realizando una venta al crédito. Entonces, ¿a quiénes yo les realizo la venta al crédito? A los clientes. A los clientes, ¿verdad? Entonces, por esa razón tengo acá la cuenta de clientes. Adicionalmente, tengo la cuenta de caja, que significa que en parte recibí un pago también en efectivo. Entonces, ventas al crédito y al contado con las siguientes cuentas contables. Entonces, primero que tengo que hacer con mi estructura, tengo que asignarle un número de registro, ¿sí? Vamos a continuar con la numeración de esta para no perder el orden. Entonces, esta sería nuestra partida número... Sería nuestra partida número 2. Partida 2. ¿Sí? Debemos de asignarle la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Como no me indica fecha, vamos a utilizar la del día de hoy como si hoy se hubiera llevado a cabo esa venta. 23 de septiembre del 2023. Ok. Entonces, una vez que ya tengo identificado el número de registro o el número de partida y la fecha en que se llevó a cabo la transacción, entonces ahora procedo a hacer el registro de mis cuentas contables. Entonces, siguiendo el orden, ¿verdad? Primero las cuentas que reciben o donde se ingresa algo y luego las cuentas que dan, ¿sí? O donde se registra alguna salida o que son cuentas de pasivo. Entonces, primero tengo la cuenta de caja, ¿sí? Que en la cuenta de caja es donde vamos a recibir, ¿sí? O donde vamos a ingresar el dinero en efectivo que la empresa está recibiendo, ¿sí? Entonces, acá nos dice que la empresa recibió en efectivo 5,000 quetzales. Entonces, por lo tanto, vamos a cargar o vamos a colocar del lado del debe los 5,000 quetzales que la empresa está recibiendo en efectivo. ¿Van conmigo acá? Sí, licenciado. Okay. Adicionalmente, tenemos la cuenta de clientes, que también es una cuenta de activo donde registramos las ventas que realizamos al crédito, ¿sí? Esta cuenta a nosotros nos genera un derecho, por lo tanto se clasifica en el activo, específicamente en el activo corriente, porque la puedo realizar de manera rápida. ¿Por qué la puedo realizar de manera rápida? Porque yo puedo acudir al cliente, hacerle el cobro y el cliente me puede pagar de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es una cuenta realizable rápidamente, o incluso esas deudas de los clientes las puedo negociar yo con un banco y el banco me da a mí el dinero ya que el cliente se arregle con el banco, ¿verdad? Que es otra metodología que se puede utilizar para evitar que el cliente no me pague a mí o para evitar que yo tenga una pérdida más significativa. Entonces, en la cuenta de clientes nosotros la vamos a ingresar, ¿sí? La deuda que ese cliente va a tener con la empresa, ¿sí? Por lo tanto, estamos registrando un derecho para la empresa. ¿Por qué valor va a ser la venta al crédito? Por 6,200 quetzales. ¿Sí? Entonces, tenemos el registro del ingreso del dinero en efectivo y tenemos el registro de la deuda del cliente, ¿sí? La que yo tengo derecho de cobrar en un periodo determinado de tiempo según las políticas de la empresa, que pueden ser 15 días, 30 días, 60 días o hasta 90 días. ¿Estamos? Pero adicionalmente a registrar el ingreso del dinero y la deuda del cliente, también yo tengo que registrar la venta. Tengo que registrar el ingreso del producto. O la ganancia o la utilidad del producto. Entonces, dijimos que las ventas,
¿sí? Iban a estar siempre ligadas a la cuenta de IVA por pagar. ¿Por qué las ventas siempre van a estar ligadas al IVA por pagar? Si ustedes se recuerdan cuando estábamos viendo el decreto 10/2012, en el artículo que nos habla del hecho generador, ahí es donde nosotros podemos determinar qué ingresos están afectos o están grabados al pago de impuesto. Entonces, las ventas, al ser un ingreso de la actividad económica principal del negocio, eso lo vuelve un ingreso que está afecto al pago de impuestos, al pago del IVA y al pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Por esa razón es que las ventas y las compras siempre van a estar relacionadas con el IVA por pagar y el IVA por cobrar. Entonces, acá nosotros estamos registrando un ingreso o ganancia, digamos, porque esa es la naturaleza de la cuenta. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la cuenta. Y estamos registrando un impuesto por pagar, o sea que se va a pagar, digamos, en el periodo que le corresponde en el mes siguiente o en el trimestre siguiente. En este caso, como es el IVA, se paga mes con mes, si no estoy mal, en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente en que se llevó a cabo la transacción. Entonces, digamos que este IVA corresponde al mes de septiembre, se va a pagar en los primeros 10 días hábiles del mes de octubre. ¿Sí? Por eso se deja en la cuenta por pagar. ¿Sí, Yanira? Una duda. Este sería el IVA normal, ¿verdad? O sea, no es el IVA cuando se hace lo de las facturas especiales. Sí, este es el IVA normal. El de las facturas especiales es un procedimiento diferente porque Ok. esa lleva una tasa impositiva específica. Bueno, entonces sí, esta entonces tiene, digamos que para pagar el IVA tendríamos todo el mes. No todo el mes, tenemos los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Ok. Es que ahí me entró una duda. Bueno, gracias, Lick, muy amable. Ok. ¿Alguien más tiene duda? ¿Dudas? Sí, Héctor. Disculpe, pero ese IVA no se le va a descontar ahí a la cantidad de la venta para poder dejarlo en el haber, o se deja el total de los 10,000 sin No, descontarle acá el ya IVA. está, si se da cuenta, acá ya está distribuido. Sí, ahorita les iba a explicar cuál es el proceso para determinar el IVA. Gracias, Lick. ¿Sí? Ok. Les voy a explicar el proceso para la determinación del IVA. Acá, porque ya me dan el valor de la venta neto y ya me dan el IVA por separado. ¿Sí? Pero no siempre me lo van a darse por separado. En el 99% de los casos, el IVA siempre va a estar incluido dentro del valor, ¿sí? De la venta. Entonces, cuando a mí no me den el IVA por separado, ¿cómo lo determino? Ok, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el valor de la venta lo vamos a determinar sumando el dinero que me pagaron en efectivo y el valor que el cliente me debe, ¿sí? Entonces, el valor de la venta original lo vamos a determinar por el dinero en efectivo que recibí más la deuda que el cliente me tiene pendiente. Entonces, el valor de la deuda es de 11,200 quetzales, ¿sí? Este es el valor con el IVA incluido. ¿Van conmigo acá? Sí, Lick. Entonces, digamos que este es el total de la venta. Por ejemplo, pónganle Perdón, que Lick, no escuché, sería la suma de ventas y el IVA por pagar, ¿verdad? Que no escuché esa la parte, cuenta perdón. de caja y de clientes. Acá está.
Ese es el valor de Gracias. nuestra venta original. Obviamente la cuenta de ventas se iba por pagar, nos tiene que dar la misma sumatoria, pero existe un proceso para poder hacer la separación del IVA del valor neto de la venta. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando yo sumo el valor de la cuenta de caja y el valor de la cuenta de clientes, tengo el valor total ya con el impuesto incluido de la venta, que fue de 11,200 quetzales. Pónganle que acá no me hubiera dado valores, todos estos valores por separado, sino que únicamente me hubiera dicho, vamos a poner acá un ratito en blanco. Pónganle que únicamente jornalizar la venta, o se vendió, se realizó una venta, por ejemplo, se realizó una venta por valor de 11,200 quetzales, en la cual se recibió en efectivo 5,000 quetzales y el resto fue al crédito, ¿sí? Con el IVA incluido. Pónganle que en vez de darnos el detalle de todos esos datos, nos da esto. Se realizó una venta por valor de 11,200 quetzales en total, ¿sí? En el cual se recibió en efectivo 5,000 quetzales y el resto fue al crédito. Entonces, simplemente con esta información, yo puedo deducir que hicimos una venta, que el cliente pagó una parte al contado, que fue en efectivo, y una parte al crédito. Entonces, todo lo que yo reciba en efectivo va a la cuenta de caja, ¿sí? Por su definición. Y todo lo que yo vendí al crédito va a la cuenta de clientes por lo que se registra o por la definición que me indica qué tipo de transacciones son las que se registran en esa cuenta, ¿sí? Y adicionalmente me dicen que tiene el IVA incluido. Entonces acá tengo el total de la venta, que fueron 11,200 quetzales. Ok. Pero al total de la venta, como tiene el IVA incluido, yo tengo que determinar cuál fue el valor de mi venta neto. ¿Por qué? Porque en la cuenta de ventas yo no tengo que tener, tengo que hacer la separación del impuesto. Porque como esta cuenta es una cuenta que va a ir al estado de resultados, ese impuesto ya tiene que ir segregado, ya tiene que ir distribuido, ya tiene que ir separado, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el valor del IVA? Primero vamos a determinar cuál es el valor sin el IVA o el valor neto de la venta. Entonces acá es valor sin IVA o valor neto de venta. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar el total de la venta y lo voy a dividir en 1.12. ¿Sí? Este factor va a ser el mismo. Este factor no va a cambiar a menos que cambien la tasa impositiva del impuesto al valor agregado. Entonces, siempre va a ser dividido 1.12. Entonces, mi valor sin el IVA o el valor neto de venta son los 10,000 quetzales. ¿Sí? Y para determinar el valor del IVA, yo voy a tomar el valor sin el IVA y lo voy a multiplicar por el 12% o por 0.12. Y me va a dar el valor del IVA por pagar, que son 1,200. Entonces ustedes se preguntarán por qué se hace dividido 1.12 y por qué después se multiplica por el 12%. Ok. Lo vamos a hacer. Ok. Primero que nada, se multiplica por, o se divide por 1.12, porque el 100% es el valor de mi producto, ¿sí? Pero como es un impuesto al valor agregado, entonces eso significa que ese 12% va adicionado al valor original del producto.
sea que a mí el valor de mi producto es mi 100%, pero a ese 100% del valor de mi producto o lo que me costó a mí originalmente, yo le tengo que sumar el 12% por concepto de IVA. Entonces, por esa razón, al sumar yo el 100% y agregarle el 12% del IVA, tengo un valor al público del 112%, que al llevarlo a valores enteros, yo lo divido acá en 100. Lo divido en 100, me da 0.112. Entonces, ¿qué significa este factor? Que este factor ya tiene incluido el valor o tiene adicionado el valor del IVA que yo le tengo que agregar a todos los productos para funcionar yo como agente o como intermediario entre el ente fiscalizador y el consumidor para el pago de ese impuesto de manera indirecta por el contribuyente. Entonces, por esa razón es que se divide en dentro de 1.12 y se multiplica por el 12% únicamente para hacer la separación exclusiva de ese 12% que corresponde únicamente al IVA. Entonces, este sería el valor del 100% y este sería el valor que corresponde al 12%. Por esa razón es que se hace de esa manera. Entonces, al valor total, yo siempre lo voy a dividir en 1.12 y luego el resultado de esa operación yo la voy a multiplicar por 0.12 o por el 12% para determinar el valor del IVA que le corresponde. ¿Sí? Y acá hago la separación que corresponde. Las ventas que van a ser por un valor de 10,000 quetzales y el IVA por pagar que va a ser por un valor de 1,200 quetzales. Entonces yo acá tengo el registro o le coloco su registro que debe llevar venta de mercadería al contado y al crédito. Yo hago acá la sumatoria. Ambos valores me tienen que dar igualdad. 11,200 quetzales y 11,200 quetzales. ¿Dudas? Digamos que en porcentajes estaría distribuido de esa manera. Este valor es el 112%, o sea que este valor tiene ya sumado el porcentaje del IVA. Este valor es únicamente el 100% neto del valor de mi producto. Y este por ciento corresponde exclusivamente al 12%, que es la tasa impositiva del impuesto al valor agregado. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? No, licenciado, gracias. Ok. Ok. No hay dudas, vamos con el siguiente. Aquí nos pide jornalizar las siguientes cuentas contables. Nos dicen que hay caja por un valor de 1,500 quetzales, materia prima por un valor de 18,300 quetzales, mobiliario y equipo por un valor de 7,000 quetzales, inmuebles por un valor de 20,000 quetzales y capital por un valor de 46,800 quetzales. Por el tipo de cuentas y como está la cuenta de capital,
estos registros corresponden al aporte de un socio. ¿Sí? ¿Por qué al aporte de un socio? Porque siempre que nosotros vamos a utilizar la cuenta de capital, se va a referir a que los socios están aportando ya sea alguna cantidad de dinero o algún bien para uso de la empresa. Esto, y más que todo, sería tal vez como una partida de apertura del negocio para iniciar las actividades del negocio. Entonces, ¿cómo haríamos este registro? Primero asignamos el número de nuestro asiento contable o de nuestra partida contable, que correspondería a la número 3 con la fecha de hoy. Y la cuenta caja, como bien sabemos, va clasificada en el debe porque es una cuenta de activo corriente con un valor de 1.500 quetzales. Luego tenemos la cuenta de materias primas. Según las definiciones que investigaron, ¿qué se registra en esta cuenta de materias primas? Disculpe, licenciado, ¿puede repetir la pregunta? Sí, según la investigación, ¿qué registramos acá en la cuenta de materias primas? ¿O no les iba ese concepto ahí? ¿No les iba esa cuenta en el listado de cuentas de la investigación? Y el que iba a mercaderías o materias primas en aduana, no sé si es la misma. Sí, materias primas por lo general tienen el mismo concepto. Lo que utilizamos para la producción. ¿Ok? ¿Alguien más? Menciona que se trae del exterior, después pasa por un proceso de importación y se registra en el acta. Ok, sí, eso es específicamente de la aduana, pero digamos materia prima van a ser todos aquellos insumos o materiales que pueden sufrir un proceso de transformación para convertirse en un producto final. Por ejemplo, si nuestro negocio es una carpintería, nuestra materia prima es la madera, ¿sí? O los árboles. Entonces, un árbol yo lo puedo convertir en un pedazo de tabla para poder después hacer muebles o fabricar diferentes cosas con madera. Entonces, la materia prima se va a referir a todo aquel insumo que pueda sufrir un proceso de transformación para convertirse en un producto terminado, dígase una bebida, dígase un mueble, dígase una prenda de vestir, ¿verdad? Que nuestra materia prima ahí sería, digamos, la tela, los botones, el hilo, etcétera. Entonces, a eso se refiere la materia prima. Entonces significa que acá el socio lo que está aportando son insumos para que puedan ser transformados y convertidos en productos que yo puedo poner a la venta. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, Entonces voy a registrar las materias primas por el valor de 18.300 quetzales. Estos valores monetarios significan que es el recuento monetario, ¿sí? De esos productos, ¿sí? Sumados. Por ejemplo, pueda que tenga un pedazo de tela que me haya costado 1.000 quetzales y una caja con tantos millares de botones, otros 1.000 quetzales y así sucesivamente. La suma de la cantidad de esas materias primas me da el saldo de la cuenta. Al igual que el mobiliario de equipo, acá se puede referir a que el socio haya aportado algún mueble de oficina o algún equipo relacionado con las actividades que se llevan a cabo en una oficina. Por ejemplo, un escritorio, puede que sea un juego de escritorio con su silla, o pueda que sea una impresora, o puede que sea un escáner, por ejemplo, que se utiliza mucho en las oficinas. Entonces, en esta cuenta se registran todos esos bienes para uso en el área de oficina. Entonces, la cuenta de materias primas también es una cuenta de activo y es una cuenta de activo que se clasifica en el activo corriente. ¿Por qué?
porque también puede ser realizable rápidamente. Al momento de que entra en su proceso de transformación y se convierte en un producto listo para la venta, pues ahí se puede hacer realizable de manera rápida. El mobiliario y equipo, acá estamos hablando también de un activo, pero el mobiliario y equipo no se realiza de manera rápida, sino que el mobiliario y equipo son bienes que sufren un desgaste más lento o se consumen de manera más lenta, por lo tanto su clasificación o su naturaleza corresponde al activo no corriente, pero de igual manera sigue siendo un activo, por lo tanto también debe de ir clasificado del lado del debe. Entonces tenemos acá mobiliario y equipo por un valor de 7,000 quetzales. Tenemos acá la cuenta de inmuebles, que acá en inmuebles se van a registrar todos los bienes muebles como edificios, terrenos. De preferencia en la contabilidad, ese tipo de, por ejemplo, un terreno se tiene que registrar por separado o con una cuenta individualizada a la cuenta del edificio. Esto para llevar un control del desgaste que sufre el edificio, porque en la contabilidad los terrenos no sufren algún tipo de deterioro o algún tipo de desgaste. Más bien, los terrenos van ganando plusvalía conforme va pasando el tiempo. Pero un edificio no. Un edificio, como es una construcción y los materiales de construcción también a lo largo del tiempo sufren un desgaste, el edificio, en lugar de ganar valor, pierde valor. O sea, me refiero a la construcción. Lo que gana valor es el terreno por el tema de la ubicación, por el tema de los alrededores, que si tengo cerca un supermercado, si tengo cerca vías principales o tengo cerca salidas directas a la ciudad capital, por ejemplo, eso es lo que le da el valor a un terreno. Entonces, cuando vemos la cuenta inmuebles, significa que hasta acá está unificada la cuenta de terrenos y la cuenta de edificios. O que tenemos un terreno que tiene una construcción, por esa razón se clasifica ya directamente en la cuenta de inmuebles. Entonces, la cuenta de inmuebles acá la tenemos por un valor de 20,000 quetzales. Y tenemos por último la cuenta de capital, que acá en la cuenta de capital significa que no necesariamente el socio aportó todo en dinero en efectivo, sino que también aportó materiales, ¿verdad? Para poder convertirlos en productos para vender. Aportó mobiliario que sirve para las oficinas, para que el personal pueda trabajar, como un escritorio, una silla, o que tengan alguna impresora o algún escáner o algún equipo que se necesite dentro de la oficina. Y que aportó posiblemente un edificio o algún terreno para ubicar las oficinas de la empresa. Y todo eso, como es una aportación del socio, no necesariamente en dinero, eso forma parte del capital en valores monetarios. Entonces acá en la cuenta capital registramos la totalidad, ¿sí?, de los bienes e insumos que el socio aportó. Si nosotros hacemos la sumatoria, efectivamente tiene que sumar el mismo valor de el capital. ¿Sí? Y en el registro, aporte del socio X. ¿Sí? Porque no tenemos más datos para poder identificarlo, ¿verdad? Ya cuando veamos los ejercicios ya de transacciones de jornalización más completos, ya vamos a tener los datos completos para poder hacer los registros más detallados. ¿Alguna duda con este registro? No, licenciado, todo bien. Todo bien, gracias. Ok.
Entonces, por el tema del tiempo, vamos a hacer uno más y ustedes me van a apoyar a poder hacerlo. Dice jornalizar las siguientes cuentas contables. Tenemos bancos por 28,000 quetzales, tenemos ventas por 25,000 quetzales y tenemos IVA por pagar por 3,000 quetzales. Basado en estas cuentas, ¿qué dirían qué tipo de transacción se llevó a cabo acá? Venta de mercadería. ¿Ok? ¿Alguien más? Lick, irían, en el debe irían las ventas y el IVA por pagar, y en el haber iría bancos. Ok. Ahí sería al revés. Las ventas van en el haber y el IVA por pagar va en el haber y el banco va en el debe. Pero acá específicamente queremos identificar qué transacción se llevó a cabo para utilizar esas cuentas. Leslie decía que se vendió mercadería, ¿correcto? ¿Escuché bien ahí? Sí, licenciado, correcto. Ok, perfecto. ¿Alguien más opina que es otro tipo de transacción? Fue una venta al crédito. Una venta al crédito, ok. ¿Uno más? Yo, mi punto de vista sería una venta al contado. Ok, perfecto. Ahora acá hay una cuestión. Es una venta de mercadería efectivamente, pero acá hay una confusión en cuanto a si es al crédito o si es al contado. Acá es una venta al contado. ¿Por qué? Porque se está utilizando la cuenta de bancos. Entonces, muy posiblemente el cliente realizó una transferencia bancaria para poder llevar a cabo la compra. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, la empresa recibió el dinero de manera inmediata. ¿Sí? No dejó un espacio de tiempo para que el cliente para decir que el cliente le debe, ¿verdad? Por lo menos 30 días para decir que todavía está pendiente de pago, ¿sí? Sino que se utiliza la cuenta de caja o la cuenta de bancos para indicar que se realizó una venta, ¿sí? Al contado o que realizamos una compra al contado. Pero en este caso, como tenemos la cuenta de ventas, es una venta de mercaderías al contado. Entonces, ¿qué partida nos tocaría según el orden que llevamos? Tocaría la partida Partida 4. Gracias. La fecha de hoy. Y vamos a registrar las cuentas contables. Primero, ¿qué cuenta recibe en nuestro registro? ¿Sí? ¿Qué nos está ingresando a la empresa? Dinero. Las ventas. Las ventas. El depósito. El depósito, correcto. Nos está ingresando el dinero a la empresa. Las ventas representan la salida de nuestro producto, ¿sí? La salida de nuestro producto del almacén representan una ganancia y las cuentas de ganancia se clasifican también del lado del haber. Entonces, registramos la cuenta de bancos. ¿Sí, Valeria? ¿Sí, Valeria? ¿Le escucho? Ahí sería bancos en el lado del debe, es un activo, y Correcto. ventas se iba por pagar en el haber. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos acá las ventas y el IVA por pagar. Las ventas con valor de 25,000 quetzales y el IVA por valor de 3,000 quetzales. Acá, como ya me están dando la distribución del IVA y de la venta, no lo determino, ¿sí? Pero, como en el ejemplo que les ponía acá, si me dicen se realizó una venta por tal valor con el IVA incluido,
Entonces ahí sí debo de hacer la determinación del cálculo. ¿Se recuerdan? El valor total de la venta dividido 1.12 por 0.12. Dividido 1.12 nos da el valor del IVA, el valor que le corresponde a la venta o a la compra. Es el mismo procedimiento para ambos casos. Y se multiplica por 0.12 para determinar el valor del IVA por cobrar o el valor del IVA por pagar. Entonces, siempre tengamos presente que cuando hablamos de compras, vamos a tener siempre la cuenta de IVA por cobrar. Y cuando hablamos de ventas, siempre vamos a tener la cuenta de IVA por pagar. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos acá la sumatoria, nos da 28,000 en bancos y nos da efectivamente 28,000 en cuanto a la venta y el IVA por pagar. Entonces, Ley que ahí se hace una excepción, ¿verdad? Que no sería partida doble. ¿manda? Ahí no sería partida doble, ¿verdad? Bien, acá sería partida doble. ¿Por qué? Aunque sea una sola cuenta de haber, siempre es partida doble, porque si se da cuenta, la cuenta del debe, el valor que tiene es la sumatoria de las dos cuentas del haber. ¿Sí? Y que nos dice el principio de la partida doble de que como mínimo se afectan dos cuentas contables, una que carga y una que abona, o una que va en el debe o una que va en el haber, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ir la misma cantidad de cuentas en el debe y la misma cantidad de cuentas en el haber. Acá sí puede variar, ¿sí? Puede, como en este caso, puede haber una sola cuenta en el debe, ¿sí? Y pueden haber dos cuentas acá en el haber, pero me debe de sumar igualdad, ¿sí? Siempre es partida doble. ¿Por qué partida doble? Porque tenemos un cargo y tenemos un abono o varios abonos que al final en su sumatoria nos dan una igualdad, ¿sí? O por ejemplo acá tenemos más cuentas del debe que del haber, ¿sí? Entonces eso no significa que no sea una partida doble. Es partida doble porque hay cuentas que se cargaron y hay una cuenta que se abonó. ¿Sí? A eso se refiere el principio de partida doble. No necesariamente tiene que ser una y una o dos y dos. ¿Me explico? Acá puede variar la cantidad de cuentas, pero siempre y cuando también se cumpla el principio de la igualdad en la sumatoria. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? No, Lick. ¿No? Entonces, acá, ¿cuál sería nuestro registro o cuál sería nuestra descripción de esta transacción? Sería una venta de mercadería al contado. ¿Sí? Y acá tendríamos nuestra partida doble o nuestra jornalización o nuestro libro diario. Por temas del tiempo vamos a dejar esta pendiente. Si ustedes la pueden realizar y mandarla al grupo de Telegram cómo les queda, sería excelente. Y si tienen alguna duda, ahí podemos retroalimentarnos en cuanto a la elaboración o cómo quedaría realmente la partida. Adicionalmente les voy a estar trasladando algunos ejercicios para que podamos practicar de esta manera, porque ya vamos a entrar al tema de hacer registros de transacciones, digamos, normales de una empresa. Por ejemplo, ya que nos digan, por ejemplo, el día de hoy se realizó una compra al crédito de mercaderías por tal valor y etcétera, etcétera. O el día de hoy se pagaron sueldos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el registro de la partida de sueldos. O vamos a hacer el registros de compras, vamos a hacer registros de pagos a proveedores para disminución de nuestra deuda, o vamos a hacer registros de aperturas de las empresas con relación a los aportes que realiza cada uno de los socios para iniciar actividades de una empresa. Pero esta es la base fundamental, aprender a cargar y a abonar cuentas contables, entender la naturaleza, ¿sí? Y sobre todo entender
el cuadro. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, la cuenta de caja, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos ingresa dinero, la cargamos, pero cuando nosotros tenemos que pagar algo, la abonamos, ¿sí? Entonces, cuando la cargamos, aumentamos el valor de la cuenta y cuando la abonamos, disminuimos el valor de la cuenta. Y así va funcionando la contabilidad. Van aumentando y disminuyendo cuentas dependiendo de las transacciones que se vayan realizando dentro de la empresa. ¿Alguna duda, jóvenes? Lick, perdone, ¿ese documento lo va a subir a la plataforma? Sí, también como siempre, se los voy a trasladar al grupo de Telegram. Creo que sí se los voy a trasladar en Excel para que ustedes vean las fórmulas, de dónde salió qué cosa. ¿Verdad? Ok, gracias. Les voy a tratar de subir el día de hoy con mi equipo la grabación de la clase de hoy para que ustedes ya la tengan en el canal, ¿verdad? No les he podido trasladar los enlaces específicos de las grabaciones anteriores, pero ya están cargadas en el canal para que ustedes puedan buscar en el apartado de listados. Busquen contabilidad 1 del sábado, el horario de la 1:30, y ahí se pueden ubicar en las grabaciones de nuestro curso. ¿Sí, Yanira? Lick, perdone, estaba viendo lo de las cuentas, pero ahí había uno donde decía documentos por, pero no sé si es por pagar o por cobrar. ¿En qué parte estará? No, en donde está el enunciado para hacer las partidas, para hacer la partida. En el último ejercicio, el que vamos a hacer nosotros, es que dice deudores 5,000, luego documentos por 20,000. En esa. Ahí está. Muy bien, gracias, Lick. Ok. ¿Alguna otra duda? No, Lick. ¿No? Ok. Adicionalmente les voy a trasladar de antemano el ejercicio que vamos a empezar a resolver el próximo sábado para que ustedes lo lean, ¿sí? Y tengamos el contexto y cuando vayamos resolviendo tengamos ubicada la información, ¿sí? No necesariamente van a comprender posiblemente todo, pero conforme la vayamos resolviendo van a ver que ahí vamos a vamos a empezar a encontrarle sentido a varias transacciones que se realizan dentro de las empresas. Sobre todo en empresas mercantiles. ¿A qué me refiero con empresas mercantiles? A empresas que se dedican a la compra y venta de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, si no hay más dudas, vamos a terminar la clase del día de hoy. Y los voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Y con eso quedaríamos por finalizada la clase de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Estén por favor pendientes de la plataforma y del grupo de Telegram para la documentación que se les va a trasladar. Que tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Tarde. Feliz tarde.